Vamos a seguir, por supuesto, contando lo que está ocurriendo en torno a la muerte del Papa Francisco. Ya ayer dábamos cuenta temprano a la mañana el impacto mundial. No hubo líder político del planeta que no haya expresado sus condolencias y también su mirada sobre el pontificado de Francisco y la cantidad que ya han anticipado que van a asistir el sábado a al funeral. Y si todos confirman, yo creo que van a ser más cantidad de los que en su momento despidieron a Juan Pablo II, que en su momento fue un acontecimiento sin precedentes. Así es, obviamente desde todo el mundo llegaron las despedidas y por supuesto desde muy temprano, apenas conocida la noticia, también acá en la Argentina empezaron los preparativos y las confirmaciones de asistencia a los funerales. No está clara la fecha, se habló por ejemplo de que el presidente Javier Milei iba a estar viajando mañana mismo, no está claro ahora si va a viajar efectivamente mañana mismo o va a estar o va a estirar un poco el viaje al sábado, cuando es en definitiva la ceremonia formal. También el jefe de gobierno porteño confirmó que viajará para despedir al Papa. Ahí estamos viendo alguna imagen, por supuesto, de la visita que el año pasado, en febrero del año pasado, le hizo Javier Milei al Papa Francisco. Sí. Entonces va a formar, lo que sí está confirmado, que el sábado va a estar, por supuesto, en el funeral y también en el entierro en Santa María Mayor. Y como recién decías, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que ayer temprano estuvo en la Catedral Metropolitana, en esta primera misa en homenaje a Francisco que presidió García Cuerva, el monseñor García Cuerva, ayer temprano, dábamos cuenta, esto fue a las 8:30 de la mañana. Ayer también entonces Jorge Macri confirmó que estará el sábado en Roma para el funeral del Papa. Y precisamente a la salida de esa misa, Jorge Macri recordaba a Francisco con estas palabras. Bueno, estábamos entonces en las imágenes de ayer y, por supuesto, no solamente el presidente Javier Milei confirmó su asistencia, líderes del mundo, inclusive probablemente el presidente del mundo a quien el Papa Francisco más venía cuestionando en los últimos meses. Estamos hablando de Donald Trump, en particular por su política migratoria. Ayer Trump confirmó que va a estar el día sábado y de hecho tuvo un pequeño encuentro con la prensa. Trump también. Trump, sí, donde precisamente habló del Papa Francisco después de que confirmara a través de su cuenta de la red X que asistiría junto a Melania, junto a su mujer, al funeral del Papa. Y ordenó también el presidente norteamericano, en un gesto bastante inédito también, que todas las banderas del país en homenaje o en saludo al Papa Francisco estuvieran a media asta. ¿Lo decía con estas palabras? I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Bueno, una persona buena que trabajaba duro. Esa es la definición de Donald Trump del Papa Francisco. Era un buen hombre, anunciando el gesto de las banderas. Trump, como decía Damián, que confirmó su asistencia y que también tiene su interés en lo que pueda llegar a ocurrir a partir de ahora con la sucesión del Papa. Lo decía la periodista desde Italia hace un rato, todavía no cuesta, y a los fieles les cuesta mucho hablar de eso todavía. Bueno, el mundo está consustanciado más en la despedida que en la sucesión, pero la política siempre está un paso adelante y Trump está también un paso adelante en esta materia. Sí, absolutamente. Y recordemos, lo hablamos hace un ratito, Trump no es católico. También llama la atención de esto del gesto institucional, de llevar las banderas a media asta en un país que no es católico. De hecho, el propio Trump
es de la rama pentecostés, después se abrió para ser la rama protestante mayoritaria de los Estados Unidos, aunque hoy se define como un cristiano no denominacional, es decir, que no está en ninguna de las corrientes del cristianismo, pero claramente no es católico. Y de vuelta, el Papa Francisco venía siendo muy duro contra la política migratoria de Donald Trump. De hecho, de último en sus actos públicos, más allá de la reunión con J.D. Vance, había sido enviarle una carta a todos los obispos de los Estados Unidos para que expresasen públicamente el rechazo a la expulsión de los migrantes y a la persecución de los migrantes. Entonces también llama mucho la atención el gesto de Trump, yendo, que no parece nada ingenuo, digamos, que tampoco parece que efectivamente esté yendo a honrar la figura de una persona que venía llevando a nivel global la crítica a su política migratoria, ¿no? Hay que marcar que en contraste con esto, aunque en un nivel tal vez mucho menor, porque era mucho más importante esta mirada del Papa respecto de la política de Trump, pero sí había cierto reconocimiento en la intención de Trump de terminar de resolver el conflicto entre Rusia e Ucrania. Ese, si se quiere, era el punto de contacto entre los dos, pero eclipsaba esta coincidencia, era eclipsada claramente por la dura crítica de quien era Papa a la política migratoria tan férrea de los Estados Unidos actualmente. El presidente de Brasil, Lula Silva, también habló sobre el Papa Francisco. Hoje foi dia de muita tristeza para todos aqueles que, acima das religiões, fazem do amor a sua profissão de fé. Francisco foi o Papa do acolhimento e por isso acordamos hoje pouco órfãos do seu afeto. Ahí lo escuchábamos en la despedida, ¿no? Y hay que marcar también que, en definitiva, más allá, otra vez insistimos, que el foco está todavía, el sentir, mejor dicho, más que el foco, está en despedir al Papa Francisco. Todos estos, si se quiere, todos estos mandatarios que estamos mostrando, en algún punto también tienen algún interés, alguna expectativa, porque de estos países hay candidatos posibles, algunos más lejanos, otros más cercanos, pero hay cardenales que podrían llegar a ser designados. Por ejemplo, hay un cardenal de San Pablo que está mencionado entre los grandes candidatos, claramente grandes entre comillas, porque difícilmente se vuelve a elegir un papa americano. Francisco fue el primero y lo seguirá siendo durante mucho tiempo, me parece. Exactamente, y de hecho, teniendo en cuenta hacia dónde se va girando el eje de la geopolítica, es también bastante probable o que se quede en Europa o que se busque a alguien del sudeste asiático, digamos, que precisamente es para ver cómo se está moviendo el mundo. Muy difícil es que se elija. De hecho, hay un nombre que se menciona de un cardenal estadounidense. Lo que pasa es que es un cardenal ultraconservador y el Papa Francisco dejó bastante ordenado el colegio cardenalicio con muy poquitos conservadores. Claro, con muy poquitos agujeros. Y muy poquitos ultraconservadores. Para que se cuele, pero bueno, digamos... El contexto ha cambiado, el Papa ya no está. Probablemente también se hablaba mucho del crecimiento de los católicos, precisamente a raíz del papado de Francisco en África. Entonces hay quienes dicen, bueno, puede llegar a ser alguno de los cardenales africanos. Hay dos en carrera, por decirlo de alguna manera. Bueno, otra vez, tienen un perfil también más conservador, con lo cual probablemente eso les juegue en demérito, pero no solo los católicos saludaban al Papa Francisco, sino también, ya lo vimos a Trump y ahora es el turno de Putin. Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать. Мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы. Господь призывает к себе человека в пасхальные дни. Это особый знак того, что человек прожил свою жизнь не напрасно, много сделал хорошего для людей. И Господь его призывает именно вот в эти праздничные пасхальные дни к себе. Ahí está, entonces el mensaje de Putin, que por ahora desde el
gabinete de Putin se comunicó que no tiene previsto viajar. El que sí va a ir es Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y va a estar Trump. Imagínense que decida ir. Y que en el mismo lugar estén Trump, Zelensky y Putin. Y todos los líderes europeos. Y todos los líderes europeos, hay que marcar eso, que probablemente sea el principal motivo por el cual Putin no va en definitiva. Y además hay también pedidos de arresto sobre Putin, con lo cual uno se imagina que no sé si en esas circunstancias lo harían, pero es un escenario complicado, pero bueno, al menos la despedida, pero sí Zelensky va. Sí Zelensky va. Y no solo el mundo de la alta política internacional despidió al Papa, el Papa era de todos y también hubo acá en Argentina otro tipo de despedidas. Y las instituciones del fútbol y las personalidades del deporte despidieron al Papa Francisco. Vamos a compartir el video de la Asociación del Fútbol Argentino, de la AFA, el video que realizó para brindarle el último mensaje, el último homenaje al Papa Francisco. Francisco, qué jugador. De esos que nunca perdieron la fe. Son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco. Pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo. Con sacrificio. Siempre con los mismos botines. Y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual. Predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte. Hagan lío. Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuanto protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados, hasta quedarse sin aire. Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino, cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas, o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer